El 2025 concluyó con alegrías y enseñanzas que tendremos presente en el 2026, que ha iniciado con muchas sorpresas a nivel estatal, nacional y mundial. Amigas y amigos que nos ven a través de la plataforma de gráfico de Guerrero, soy Glendobet Gutiérrez Castrejón y en esta ocasión seré el moderador de la mesa de análisis que ha sido denominada Venezuela, en la cual estaré acompañado por dos grandes maestros del periodismo en el estado de Guerrero. Ellos son el maestro Víctor Manuel Tello Zapata, a quien le doy la más cordial bienvenida. Glendobet, buenas tardes, bienvenida, gracias por la bienvenida. Otro de los maestros que nos acompaña es Eliodoro Cerros Flores. Maestro, muy bienvenido. Gracias por tu gentileza. Víctor, Eliodoro. un placer saludarte. Antes de iniciar, deseo hacer propicio el momento para comentarles que el día de ayer se celebró el Día del Periodista en México. Quiero felicitar y dar gracias al periodista Enrique González Guerrero por la oportunidad que nos da en este espacio. Asimismo, a mis compañeros Víctor Manuel Tello Zapata y Eliodoro Cerros Flores, porque me acompañan o nos acompañamos en esta mesa de análisis cada semana. De igual manera, le quiero agradecer a las personas que influyeron para que yo empezara dentro del periodismo hace más de 20 años, a la doctora Marielena de la Yata López, a don Jorge Ochoa Martínez, a los hermanos Rivera Rosales, a los hermanos Navarrete Magdaleno, a don Pedro Julio Valdés Vilchis y otros personajes a los que admiro y respeto. Hoy, 5 de enero de 2026, en las efemérides nos dicen que en 1543 desembarcó en Campeche Fray Bartolomé de las Casas, un gran defensor de los indígenas en nuestro país. Hoy es el santoral de Amelia y Telésforo y también hoy es Noche de Reyes. Y bueno, para entrar en materia, quiero preguntarle al maestro Víctor Manuel Tello Zapata, ¿cómo cerramos el año 2025? Bueno, mira, yo creo que el 2025 fue un año que tuvo, como todos, problemas y buenos momentos. Yo veo que no estuvo tan serio el año pasado y creo que empezó peor el actual con el gran terremoto de 6.1 grados centígrados, que sufrimos al principio del año y que todavía hay muchos descompuestos en el estado, que afortunadamente no hubo grandes daños, pero sí fue un terremoto fuerte. El año pasado estuvo tranquilo en ese sentido, aunque también tuvimos tormentas tropicales que causaron, creo que, daños más graves que los mismos terremotos. En lo económico, pues no estuvimos tan mal. Se dice que 14,000 guerrerenses salieron de la pobreza. Yo diría que salieron de la pobreza extrema, pero seguimos siendo pobres, porque no es fácil sacar a la gente de esos problemas. Si eso fueron las becas que otorga el gobierno federal, sí ayudaron mucho, porque a los adultos mayores pues se les pagan 3,100 pesos al mes. No es mucho, pero sí les permite resolver algunos problemas. Creo que el año pasado no estuvo tan mal, espero que ahora se mejoren las cosas y que no volvamos a sufrir otros terremotos como el pasado, del viernes. Maestro Eliodoro, ¿cómo iniciamos el año 2026? Bueno, creo que el año 2026 efectivamente lo iniciamos con con la esperanza de que las cosas positivas
que nos brindó el año viejo, estas cosas positivas se multipliquen en este año nuevo. ¿Qué significa? Bueno, significa que efectivamente nosotros en Guerrero esperamos, en México, a nivel mundial esperamos que las situaciones favorables al ser humano se mantengan y avancen en su beneficio. Desafortunadamente, efectivamente, como lo señalabas tú en la introducción, iniciamos también con situaciones verdaderamente problemáticas, como lo podemos comentar más adelante, en situaciones de invasiones, ¿sí? En situaciones de que nosotros esperamos que la violencia y la inseguridad que hemos padecido, que sufrimos todavía el año pasado, ¿sí? Pues en este año las autoridades que tienen la responsabilidad de ver por la seguridad de la población, que las autoridades pues puedan, ¿sí? Cambiar, puedan mejorar la situación que se padece. Desde este espacio, como tú lo hablas, yo también quiero felicitar a las autoridades estatales encabezadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al presidente municipal Gustavo Alarcón Herrera de Chilpancingo, por lo que se vivió en la feria de Chilpancingo, la feria de Navidad de Chilpancingo, a partir del Paseo del Pendón, que aunque no reunió las características que reclama la tradición de esta fiesta, pues sí se realizó finalmente y se realizó en situaciones de paz, de tranquilidad, que la gente que pudo asistir, que quiso estar pendiente del Pendón, lo disfrutó. Se mejoraron muchas cosas en el Pendón, por ejemplo, se terminó con la vendimia del alcohol, ¿sí? No hubo alcohol, aunque la avenida Alemán, aunque al concluir el paseo del Pendón, la avenida Alemán y la avenida Álvarez, pues se convirtieron en las calles, fuera de los negocios, en lugares de diversión de las familias, en la cual estuvieron conviviendo. Entonces, pues muchas felicidades, felicitamos a las autoridades que lograron que esta fiesta decembrina la pudieran disfrutar los habitantes de Chilpancingo y los visitantes. Ahora, perdón porque que lo extienda, pero por ejemplo, de los lugares que se asignaron, pues la Plaza de Toros quedó suspendida. En la zona norte, donde está la instalación de la feria, desafortunadamente la gente no participa porque todavía están los puestos. Por las mismas, no fueron las mismas condiciones, y creo que lo más brillante, lo que la gente disfrutó finalmente, fue el trato del pueblo. Porque la plaza central, la plaza Primer Congreso de Anagua, el Zócalo capitalino, resultó insuficiente. De veras que fue verdaderamente satisfactorio ver cómo la gente bajó y llenó la plaza central al tope, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que la gente lo disfrutó, significa que este año nuevo, ¿sí? Podamos transitar en medio de la paz y la seguridad que la ciudad reclama, ¿no? Unas felicidades a todos, una felicitación y un sincero abrazo a toda la población, ¿sí? Que disfrute este año nuevo, que sus proyectos se cristalicen, y como lo dijimos al principio, que las cosas positivas del año nuevo, del año viejo, perdón, se multipliquen en este año nuevo. Felicidades. Cuando tuvimos nuestra última mesa, todavía teníamos dudas sobre si la feria, o más bien desde el Pendón, teníamos duda si el Pendón y la feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo se iba a realizar. Pese a que ya se había anunciado, la duda todavía persistía, pero creo que fue la imagen que se publicó de la gobernadora del estado con el alcalde lo que le fue dando mayor certidumbre a estas festividades, que finalmente empezaron con el recorrido del Pendón a muy temprana hora. Empezaron a bajar desde la capilla de San Mateo las danzas que llegaron de distintas partes del estado de Guerrero, y lo emotivo fue que quien encabezó esa caminata fue precisamente la gobernadora del estado,
acompañada por el alcalde Gustavo Alarcón y también por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jesús Uriostegui. Ello como que vino a robustecer más de que ya era un hecho que la feria se llevaría en tiempo y forma. Afortunadamente, durante el recorrido no hubo incidentes. La gobernadora, con las personas mencionadas y otros miembros de su gabinete, presenció todo el recorrido. Al final de todo el recorrido, hubo gentes que se acercaron con la gobernadora, se tomaron la foto del recuerdo con ella, convivieron, y ella todavía cuando arrancó su camioneta, todavía hizo una parada para saludar a la gente que estaba ahí, lo cual dio más certeza de que pues esto se iba a llevar a cabo. Definitivamente creo que el diálogo a tiempo funcionó entre los tres niveles de gobierno y desde luego también que entre las voces que aún en un principio no estaban de acuerdo a que esto se llevara, pero hicieron un análisis y que los llevó a reflexionar a todos para que realmente quien disfrutara estas festividades pues fuera el pueblo de Chilpancingo y los visitantes que aún siguen llegando a nuestra capital. Eso es en lo que toca a las festividades. Respecto a la cuestión legal, el cierre del año creo que fue muy bueno. La gobernadora mandó el paquete fiscal en tiempo y forma al Congreso del Estado, al igual que los municipios de Guerrero. Estos fueron aprobados en tiempo y forma, de tal manera que a diferencia del año pasado, se vio mucho la eficiencia en el Congreso de Guerrero. Tal parece que en la Junta de Coordinación Política llegaron a importantes acuerdos, en esta junta presidida por Jesús Uriostegui, y pues hubo ahora sí que alegría también al interior del Congreso de los trabajadores que se pudieron ir de vacaciones, felices porque ya no tuvieron que retornar. Y esto creo que se celebra. Ya tenemos nuevas leyes que empezaron a operar a partir del 1 de enero de este año. Ya se están recaudando los ingresos propios que requieren tanto los municipios como el Estado. Y bueno, empezamos el año, como bien mencionaba usted, maestro Tello, con el terremoto que nos sorprendió y nos hizo recordar aquella canción de Chicochet, ¿dónde te agarró el temblor? Fue temprano, todavía no eran las 8 de la mañana. A mí me tocó en Ayutla, escuché un retumbo parecido al de las revolvedoras, cerca de San Marcos. que llegué a pensar que algún vecino estaba colando la losa, pero para mi sorpresa, segundos después empezó el temblor como tal, que para mi sorpresa creo que no fue tan fuerte en relación al retumbo que anunció, que dio la impresión de que iba a ser más catastrófico. Hubo, pues, si no mal recuerdo, una muerte y también hubo daños, hubo grietas en algunos edificios como el Hospital del Iste de Chilpancingo, pero creo que no fue tan devastador. eh, y pues bueno, ese día también me tocó viajar en carretera, no supe de ninguna novedad, lo único que pasando Tierra Colorada cayó una roca sobre la carretera, una roca tamaño de un coche, que estuvo impidiendo el libre tránsito, pero afortunadamente, gracias a la intervención oportuna del gobierno del estado, en coordinación con el gobierno federal y municipal, pudieron hacer un lado esa roca que permitió en breves momentos o breves instantes que la gente de Chilpancingo, de Guerrero y visitantes pudieran circular de manera más libre. Ayer fue el Día del Periodista. Ayer mismo se publicó en las redes sociales que el alcalde de Chilpancingo convivió con algunos periodistas, refrendando su respaldo a la libertad de expresión.
y por ese lado, pues creo que vamos empezando con el pie derecho, no tan así con la tensión que hay entre México y Venezuela, perdón, entre Venezuela y los Estados Unidos de Norteamérica, que es el tema de esta mesa de análisis y que lo vamos a abordar. Y quiero aprovechar para preguntarle al público qué nos dejó el 2025 y qué esperar del 2026. Y miren, el público ya está participando. Aquí Adolfo Martínez dice, ¿cuál feria? El cerrar las calles de la capital no es feria. Mi respeto a su opinión y análisis. Feliz año 2026 para esta gran empresa. Muchas gracias, Adelfo Martínez, por tu comentario. Y continuamos con nuestra mesa de análisis en vivo a través de Gráfico de Guerrero y maestro Víctor Manuel Tello Zapata. ¿Cuándo se rompe la relación entre Venezuela y Estados Unidos? Bueno, la relación entre Venezuela y Estados Unidos nunca se ha roto. La relación se rompió entre los presidentes de cada país, sobre todo por los grandes quebrantos que ocasionó Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y que que ha resultado un complejo desajuste de cuentas en en el país que tiene más petróleo de toda América Latina. Es el principal productor de petróleo, pero es el país más pobre de América Latina. Hugo Chávez pues cometió muchos desacuerdos con el que no le cayeron bien al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, y tuvieron unos enfrentamientos personales muy fuertes. Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de ser el principal enviador de droga a Estados Unidos, de cocaína a Estados Unidos. Y también dice que ha estado coludido con muchos funcionarios y ciudadanos mexicanos. Acusa a la presidenta de la República, a Claudia Sheinbaum, de que no gobierna, que el que gobierna en México es la delincuencia organizada. Entonces, todos esos problemas vinieron a generar que Estados Unidos enviara un grupo especial de militares a Venezuela, que fue una invasión, y capturaran a Nicolás Maduro para llevárselo detenido a los Estados Unidos, donde se encuentra actualmente. Quiero decirte que Nicolás Maduro es un individuo que no ni siquiera tuvo estudios universitarios. Él terminó la secundaria cuando mucho, pero entró al gobierno de Venezuela como chofer del presidente Hugo Chávez, y era un chafirete cualquiera, pero le cayó bien a la gente, tenía personalidad, presencia, elevada estatura, que opacaba un poco a Hugo Chávez. Pero le aprendió a Hugo Chávez muchas cosas. Primera, engañar al pueblo, decirle que lo iban a enriquecer, que iban a terminar con la pobreza, y no lo consiguieron. Por ejemplo, Hugo Chávez, cuando fue presidente de la República de Venezuela, prometió que iba a construir 1 millón de casas para regalárselas a las familias más pobres de ese país. Pero le metió tanto dinero y con trabajos construyeron 250,000 casas. Y con eso llevaron a la quiebra al país. ¿Por qué? Por los fraudes que cometieron con las constructoras que hicieron las casas, porque no completaron y gastaron demasiado dinero en esa inversión. Y aparte, pues Nicolás Chávez estaba muy metido con la delincuencia organizada de su país.
Acuérdense que Venezuela es uno de los principales productores de cocaína junto con Colombia en América Latina. Entonces, todo eso vino a generar este problema porque de todos los problemas que Nicolás Maduro generó, las acusaciones fueron tan fuertes que ningún país de los vecinos de Venezuela ha protestado en contra de que hayan ido los grupos, las fuerzas militares norteamericanas a detener al dictador venezolano, le dicen. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los países vecinos de Venezuela, ninguno quería a Nicolás Maduro. Todos estaban en contra de él, ninguno ha protestado. Estamos hablando de República Dominicana, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Salvador, Paraguay, Panamá y Costa Rica. Todos están a favor de que se lo hayan llevado a Estados Unidos detenido. Ya no querían a Hugo Chávez en Venezuela, ni la misma gente de Venezuela ha protestado, salvo algunos chavistas, como le llaman a la gente pues que apoyaba a Nicolás Maduro todavía. Es lo que puedo comentar en este momento. Maestro Eliodoro, ¿hubo oportunidad de diálogo que se desperdició entre Venezuela y Estados Unidos? No, no. Como lo señala Víctor Manuel, los gobernantes de ambos países siempre han estado encontrados. Venezuela con la característica de ser de izquierda, ¿no? Ya habría una brecha con los Estados Unidos. Aquí debemos de empezar a clarificarlo. Los presidentes de los Estados Unidos, ¿sí?, son los representantes del imperio estadounidense. Los presidentes son los representantes del imperio estadounidense. Un imperio que hoy tiene el poder a nivel mundial, poder económico, militar, político. O sea, este es el imperio de los Estados Unidos, ¿sí?, que en América Latina ha tendido su política de expansión, de control, de dominio en América Latina, Estados Unidos, ¿sí?, a través de esa doctrina Monroe que se crea allá en 1823, cuando Estados Unidos todavía no era una potencia mundial. Esa doctrina Monroe es lanzada para hacer un llamado a los países europeos de evitar la colonización de la América Latina, ¿sí?, la invasión de la América Latina. Con esta doctrina Monroe, Estados Unidos consideraba que cualquier país europeo que llegara a la América Latina a colonizar, ¿sí?, se transforma en ese momento en enemigo de Estados Unidos. Estados Unidos todavía siendo potencia militar, ¿sí? Sin embargo, ya en el siglo XX, cuando Estados Unidos es una potencia militar, ¿sí?, con una potencia militar que se duplica cuando se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas de la URSS, que se disuelve esta gran pues fuerza socialista. Estados Unidos es el gendarme del mundo y es el gendarme de la América Latina, que se convierte en el patio trasero de Estados Unidos, ¿sí? O sea, este es el antecedente que no podemos olvidar de qué significa Estados Unidos y sus presidentes. Si digo yo que los presidentes de los Estados Unidos son los representantes del imperio, ¿qué significa? Bueno, pues significa que van a imponer su política de extensión de dominio. Ahora, ha habido de presidentes de los Estados Unidos, de presidentes a presidentes, ¿no?, moderados, pues reaccionarios, pero Donald Trump verdaderamente ha roto con esos esquemas, ¿sí?, de guardar la paz, pues, ¿sí?, de tratar de evitar
la expansión de la política de Estados Unidos, la aplicación. Donald Trump, por la edad, yo no sé si por la edad, Donald Trump es un empresario, ¿sí? Conoce el dinero, Donald Trump es dueño del dinero, pero Donald Trump, yo no sé si por la edad, pero Donald Trump, a Donald Trump ya no le interesa nada. Por eso, cómo fue de espectacular la invasión de Venezuela, ¿sí? Y la captura de Nicolás Maduro, ¿sí? Porque fue efectivamente espectacular. Claro que hubo muchos muertos, ahorita se contabilizan más de 100 muertos, incluyendo 30 militares cubanos, ¿sí? Incluyendo 30 militares cubanos que estaban en Venezuela cuidando la seguridad de Nicolás Maduro, ¿sí? Eran parte de la seguridad de Nicolás Maduro. Pero cuando el compañero Víctor menciona de qué se acusa a Venezuela de Estados Unidos, Venezuela es el principal productor de hidrocarburos, petróleo. Resulta que Donald Trump, el imperio, dice que que Cuba está sobreviviendo por el petróleo que le otorga Venezuela. ¿Sí? O sea, el petróleo que le envía de manera gratuita a Venezuela, a Cuba, le ha permitido a Cuba sobrevivir. No podemos olvidar que también Donald Trump ha acusado a México, ¿sí? O los políticos de Estados Unidos han acusado a México, a la presidenta Claudia Sheinbaum, desde que estaba Andrés Manuel López Obrador, de que ellos son los que suministran miles de litros de barriles a Cuba de manera gratuita, ¿sí? Esto pone al país de México en una situación que enseguida vamos a comentar, en una situación verdaderamente trágica, peligrosa, ¿sí? A Estados Unidos. Entonces, cuando damos claridad al imperio estadounidense con sus gobernantes, ¿sí? Estamos viendo que la América Latina hoy, ¿sí? La doctrina Monroe hoy se ha utilizado como bandera para llevar este tipo de invasiones, como la que ocurre en Venezuela, reclamando sus derechos de Estados Unidos. Hace algunos días me tocó ver una entrevista que Jorge Ramos le hizo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Una entrevista que estuvo cargada de muchas emociones, porque resulta que llega Jorge Ramos a Venezuela a entrevistarse con el presidente y empieza a hacer preguntas incómodas. Entre ellas que en Venezuela hay gente en los basureros buscando comida para alimentarse. Entonces llega el momento en que Nicolás Maduro hace a un lado la tablet que Jorge Ramos pretendió mostrarle y da por concluida la entrevista, ordena que se retenga al equipo que llega a hacer la entrevista, ordena que se destruya toda la información y como puede Jorge Ramos llega a la embajada de Estados Unidos porque él trabaja para agencias periodísticas estadounidenses, ahí le dan por protección y lo sacan de ese país. Pero resulta que alguien del equipo de Nicolás Maduro posteriormente le hace llegar parte de esa grabación. Y esa grabación se transmite, deja ver la intolerancia del presidente hacia la prensa, cosa que desde mi perspectiva pues no debe de ser tan así, porque pues todo personaje público está sujeto al escrutinio de la ciudadanía y si hay algo que ellos no puedan responder, pues simplemente tienen la opción de no responderlo o de levantarse como ha sucedido con distintos personajes, tanto de la política mexicana como de otros países. Pero pues aquí le arrebatan el material y, y tienen la intención de que no se publique, pero pues finalmente se publica y esto es lo que llama la atención, como que gente cercana al presidente Nicolás la hace llegar
a quien la hizo, ¿no? Entonces eso habla de que posiblemente las cosas no estaban muy bien en este régimen presidido por Nicolás Maduro. Hay voces que, que lo defienden, hay voces que lo condenan, porque pues se cuestiona cómo es que un país trastoca la soberanía de otro y en tiempo récord, porque llegaron, abrieron fuego y lo sustrajeron de una manera que dijeran por ahí, hasta parece de película. Ya se lo llevaron a territorio estadounidense. Leía hace rato en las redes sociales que ya lo presentaron ante la corte y se declaró inocente. Habría que ver qué tan cierta es esa información que se difunde, porque digo, muchas veces se difunde información que no es verídica, pero pues hasta ahorita la información va fluyendo y como bien comentaba usted hace un momento, maestro Tello, no hemos sabido mucho acerca de las reacciones del pueblo venezolano, que al final del día es quien puede decir si lo perjudicaron quitándole a su presidente o lo beneficiaron. Y bueno, le quiero formular una pregunta al público sobre qué errores cometieron los gobiernos de Venezuela y de los Estados Unidos. Continuamos transmitiendo en vivo a través de Gráfico de Guerrero y le pregunto al maestro Víctor Manuel Tello Zapata si fueron creíbles las primeras noticias sobre la captura de Nicolás Maduro. Sí, claro que fueron creíbles porque tan es así que Maduro ya está detenido en una prisión de los Estados Unidos de Norteamérica. Se lo llevaron para allá junto con su esposa Cilia Flores, que también la acusan de estar involucrada en el tráfico de drogas de Venezuela a Estados Unidos, en especial de cocaína. Ahora bien, lo que se le acusa a Nicolás Maduro es, primera, crímenes de lesa humanidad. Ha cometido cientos de crímenes como presidente de Venezuela. Un colapso económico más grande que de todos los que han existido en América Latina. El otro es un éxodo masivo. 7.7 millones de venezolanos han sido desplazados y actualmente radican en todos los países vecinos de Venezuela. Y muchos están en los Estados Unidos también, que salieron huyendo de ahí por los graves problemas que tenía y el peligro de vivir con ese gobierno tan dictador. El otro es una pobreza extrema, y si es cierto, las fotos que publicaron de gente que estaba buscando comida en los basureros son reales. El éxodo, la pobreza extrema y la desigualdad entre ricos y pobres causó serios daños, que la mayoría de la gente ahora no tiene trabajo y vive por el depósito de bonos, lo que aquí estamos llamando como las becas del bienestar y todo eso. Por eso también México puede caer en un peligro si regala tanto dinero a la gente pobre y no tiene manera de recuperar esos recursos. También otro problema, la crisis electoral de 2024. En 2024 Nicolás Maduro se reeligió, pero se reeligió con un fraude electoral impresionante. Se impuso como presidente de la República y generó miles y millones de protestas entre los venezolanos. Ahora, el otro es la emergencia humanitaria. Hay un problema serio de salud allá en Venezuela, como lo estamos comenzando a vivir en México. Hay un colapso del sistema de salud. Hay una mortalidad infantil y materna tremenda. No hay medicamentos.
viven en un serio problema de ese tipo. Y todo eso lo generó en su gobierno Nicolás Maduro. Por eso la gente allá está contenta y muchos están felices de que se lo hayan llevado detenido. Ya no querían verlo para nada. Ni el propio gobierno, ni los propios elementos que trabajaban con él en el gobierno de Maduro lo querían. Tan es así que en cuanto se lo llevó el ejército de Estados Unidos detenido, los mismos del gobierno no protestaron, no dijeron nada y de inmediato eligieron a la nueva presidenta de la República de manera interina mientras se hace la elección. La nueva presidenta se llama Daisy Rodríguez. Ella es la que ahora dirige al país. Se acabó ya para siempre Nicolás Maduro en ese lugar y el pueblo está contento, no hay problemas. Unos cuantos miles de chavistas, como les llaman a la gente que simpatizaba con Maduro, están protestando, pero son eventos mínimos. La gente está contenta de que se lo hayan llevado, quiere ver si el nuevo gobierno puede establecer una excelente relación con los Estados Unidos que permita que el país norteamericano les compre más petróleo a ellos y que puedan reunir recursos, porque Maduro le regalaba el petróleo a Cuba y se lo vendía muy barato a China y Corea. Entonces todo eso generó que una quiebra económica en ese país, que se espera que ahora que salió él y con un gobierno más popular, más decente, menos corrupto, pueda lograr que se recupere Venezuela y que vuelva a ser ese gran país productor de petróleo que era hasta antes de que Nicolás Maduro asumiera el poder. Maestro Eliodoro, ¿la captura de Maduro sacudió al mundo? Sí, sin ninguna duda, por lo que significa para Venezuela, para América Latina, por lo que significa de que Venezuela es el país con el mayor recurso de petróleo. Sí, sacudió al mundo, aunque todavía no se ven los resultados en términos de que se ha afectado el precio del petróleo todavía, ¿no? Está en niveles porque todavía hoy que comparece Nicolás Maduro en Estados Unidos, en su primera audiencia detenido, se declara inocente de todas las acusaciones. Entonces, sí hay afectación sin ninguna duda. Y en el mundo, pero sobre todo en América Latina, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la detención de Nicolás Maduro, ¿sí? Emite sus primeras declaraciones en el sentido de amenazas a la América Latina, algunos países de América Latina que son considerados, esos grupos que son considerados de izquierda, ¿sí? Desde Nicaragua, Cuba, El Salvador, hoy Venezuela. México. Ahora, el problema está los errores que han cometido esos gobiernos de izquierda, para mí entre comillas, ¿no? Para mí entre comillas gobiernos de izquierda, porque desde mi punto de vista se tendría que empezar a definir qué cosa es la izquierda y qué cosa es la derecha, ¿no? Porque tendríamos también que definir a ver qué cosa es el ambidiestro, ¿sí? Bueno, te ubicas de izquierda, de izquierda por la política que así es como supuestamente gobierno de izquierda, ¿sí? Pues eres enemigo del imperio estadounidense. Y esto, pues ya es un problema para América Latina. Insisto, después de que se crea la doctrina Monroe, ¿sí? Que le pone candados a la invasión de los países europeos, pero Estados Unidos se convierte en el gendarme pues, de América Latina, ¿sí? El imperio estadounidense. Y bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues se tiene que empezar a pensar qué errores están cometiendo estos gobiernos de izquierda, como Venezuela, porque efectivamente resulta verdaderamente dramático, ¿sí? Lo que se exhibe de Venezuela. Nicolás Maduro siempre exhibiéndose con el mayor de los lujos, ¿sí? Desde su gobierno,
cuando su pueblo está padeciendo, pues, de acuerdo a las informaciones internacionales serias, porque bueno, nosotros no hemos ido a Venezuela, no conocemos Venezuela, ¿sí? Pero las informaciones que se nos dan de agencias serias, bueno, pues relataban efectivamente lo que estaba ocurriendo en Venezuela, el país más rico del mundo, por cuestiones de hidrocarburos, de petróleo, ¿no? Que efectivamente los gobernantes de izquierda no supieron, pues, canalizarlo, ¿sí? ¿Quién sabe qué tienen estos gobiernos de izquierda que en lugar de ayudar a su población, le han hecho mucho daño? Estamos viendo las dictaduras de Nicaragua y de El Salvador, por ejemplo, de Cuba. Ya se terminó la familia Castro, pero ahí están pues los representantes de esa dictadura hoy blanda cubana. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, se tiene que empezar a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que no se pueda frenar esta política del imperio estadounidense? Porque no tenemos que olvidar que el imperio estadounidense, pues, tiene todo el poder del mundo. De película, como lo señalas tú, Glendobet, compañero, de película, sí, efectivamente, prácticamente con saldo blanco, a pesar de los 100 muertos, con saldo blanco sacan a Nicolás Maduro de Venezuela, pero en avión, ¿sí? Y en algo sí tiene razón Víctor Manuel, como en lo que han expuesto. Efectivamente, el pueblo venezolano, pues parece que se alegró de la detención de Nicolás. El pueblo venezolano, a raíz de la elección electoral del año pasado, está dividido. Está dividido y la mayoría es de oposición. Nicolás Maduro, efectivamente, por la fuerza de los gobiernos que lo estaban apoyando, como quedó con claridad Cuba, que 30 militares cubanos fueron muertos con el asalto de la detención de Nicolás Maduro. Bueno, entonces se tiene que revisar qué significa para el mundo esta política que está renaciendo con mayor fuerza, esta política del imperio estadounidense que está renaciendo con mayor fuerza con el presidente Donald Trump, que él mismo ha adoptado la doctrina Trump, ¿sí? Y ha hoy lanzado, renovado sus amenazas contra países como Venezuela y contra países que incluyen de manera seria y muy grave a la República Mexicana, a México. Estos dos países, eh, desde mucho antes que Nicolás Maduro fuera presidente de Venezuela, ya habían estado en conflicto. Los gobernantes de Venezuela y Estados Unidos siempre habían tenido sus discrepancias. Recuerdo todavía algunas expresiones del presidente Chávez, que hasta inclusive llegó a llamar a Vicente Fox Quesada, si no mal recuerdo, como cachorro del imperio. Entonces, siempre había habido roces y en cierta manera como que se anunciaba que se podría agudizar las relaciones bilaterales, pero la verdad es que yo nunca me imaginé que fuera a suceder esto. Llegué a pensar que esto lo seguirían tratando de manera diplomática, al grado que después que empezaron a fluir los primeros comunicados sobre la captura del presidente Nicolás Maduro, pues todavía como que me asistió la duda sobre si esto era o no era cierto. Conforme fue avanzando el tiempo, ya se fue publicando en cadenas internacionales, la prensa internacional empezó a hacer publicaciones de que esto era realidad. Se difundieron imágenes en donde ya lo llevan en avión y esto pone a pensar sobre la facilidad con la que el país del norte puede introducirse en un país. Ello pone de manifiesto de que el poder tanto económico como militar de los Estados Unidos de Norteamérica es tan grande. Alguien hacía un análisis anoche, no recuerdo qué persona, pero hablaba que ni aún todos los países latinoamericanos hundiendo fuerzas podrían superar el poderío militar de los Estados Unidos.
Esto habla de que la intervención fue realmente muy bien estudiada porque sabían qué puntos atacar, cómo introducir eh, su- sus helicópteros, sus aviones, para sacar en tiempo récord a un presidente. No estamos hablando de una persona, entre comillas, normal como nosotros. Estamos hablando de un presidente de la República que tiene bajo su mando a un ejército, a guardias personales que tienen anillos de seguridad y que fueron por él y lo sacaron. Mexicanos se han manifestado, eh, que están en contra de esto. Uno de ellos me parece que fue Noroña. No me acuerdo si se manifestó desde Roma, creo que por ahí anda de vacaciones. Y López desde Obrador, ¿no? ya el expresidente se manifestaron. Pero como les mencionaba hace un momento, habría que ver realmente lo que piensa el pueblo venezolano, y creo que en los siguientes días se van a ir decantando varias situaciones, entre ellas qué piensan otras potencias mundiales nucleares, porque la verdad es que esto tiene que tratarse de tal manera de que no se ponga al mundo en una situación de peligro, porque se imaginan qué pasaría si otras potencias mundiales se manifiestan y empiezan con tonos amenazantes. Sería pues el acabose del mundo como tal, porque pues los Estados Unidos tienen ojivas nucleares, Rusia creo que también. Entonces, creo que tenemos que estar atentos, y principalmente los líderes mundiales, no solamente los políticos, sino también yo creo que el Papa, eh, los jefes o las cabezas de las religiones, eh, porque creo que esta situación, a como lo ha planteado el presidente Trump, él manifestó, según lo que pudo leer, que no está en guerra con Venezuela. O sea, que esto no es una guerra, que ellos llegaron y hicieron la sustracción y manejan un término jurídico que no recuerdo exactamente cuál es, pero tal parece que esto se va a debatir en el derecho internacional para que se valore si realmente fue legal o no esta intervención. Y bueno, quiero formularle la siguiente pregunta al público. ¿Qué papel juegan las Fuerzas Armadas de Venezuela y Estados Unidos? Y aquí vemos en los comentarios a Candy A. Cervantes. Dice: creo que independientemente de las formas de gobierno de cada país, se debe condenar el actuar del presidente Trump. Existen leyes y tratados internacionales que todos los gobiernos deben de respetar. Esta es la opinión. Muchas gracias por tu opinión, Candy. Y invitamos a las demás personas que nos ven en vivo y las que nos verán en diferido a que nos regalen sus comentarios respecto a las preguntas que hemos venido formulando, y avanzamos con nuestra mesa de análisis en vivo denominada Venezuela. Nos vamos a la siguiente ronda y le pregunto al maestro Víctor Manuel Tello Zapata: ¿qué mensaje envía Estados Unidos al mundo con la captura de Nicolás Maduro? Bueno, mira, al inicio del asunto, todos pensamos que estaba violando la soberanía de Venezuela, algo que no se debe de hacer. Y yo pensé que todo el mundo iba a protestar contra esa actitud de Donald Trump que hizo con Estados Unidos de meter al ejército norteamericano a territorio venezolano para sacar a su presidente. Es una invasión una violación a la soberanía de cada país.
y ningún país debe permitir eso. Pero en este caso, ahora actualmente ya con toda la información que se está generando, estamos viendo que en realidad no se violentó la soberanía de Venezuela con este acto. Simplemente que el propio gobierno de Venezuela negoció con Donald Trump el asunto para poder sacar a su presidente, que se lo llevaran porque no lo querían ni en su gobierno. Entonces, no fue una violación a la soberanía, simplemente fueron acuerdos que se hicieron entre los gobernantes de Venezuela y el presidente de los Estados Unidos. Y eso permitió que pudieran entrar militares allá sin disparos, sin destrucciones, sin bombardeos, sin nada, sin ningún ataque contra la sociedad civil. Simplemente ya sabían dónde estaba, ahí se los entregaron a los militares norteamericanos y ya lo subieron a un avión y lo trasladaron para Estados Unidos. Por lo tanto, pues está muy difícil de entender que fue una violación a la soberanía de ese país. Obviamente, la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió de inmediato una protesta contra la invasión a la soberanía. Y hizo bien porque no debemos permitir, por ejemplo, que suceda eso en México. Que los militares norteamericanos no tienen por qué invadir nuestro territorio para hacer ese tipo de acciones. Los otros países también, inicialmente como que les molestó ese ataque a la soberanía venezolana, pero ya se está demostrando que no hubo tal y que no va a invadir otros países como lo hizo ahí Donald Trump. México no está seguro de que no va a ser violentada en su soberanía por los norteamericanos, aunque aquí tenemos muchas gentes que también están muy involucradas con el narcotráfico. Inclusive Donald Trump ha dicho, ¿no?, que en México no gobierna la presidenta, que en México gobierna el narcotráfico. Yo no sé si sea cierto esto, pero hay mucha violencia en nuestro país. Yo espero que se siga combatiendo y que se respete la soberanía de los mexicanos y la de todos los países en general. Y si se llega a hacer algún acuerdo entre los gobiernos de cada país, pues ya es otro problema. Maestro Eliodoro, la captura de Nicolás Maduro abre un precedente peligroso para el mundo. Sí, Lendovet, pero antes que nada yo quisiera que me repitieras la pregunta de la compañera que está participando, Andy. Y esto es en correlación a tu pregunta. ¿Qué significa la actuación de Estados Unidos frente a Venezuela, ¿no? En el comentario que nos regala Candy a Cervantes, dice: creo que independientemente de las formas de gobierno de cada país, se debe considerar el actuar del presidente Trump. Existen leyes y tratados internacionales que todos los gobiernos deben de respetar. Sí, efectivamente, yo soy totalmente de acuerdo con la señorita Candy, totalmente de acuerdo. Se debe respetar la soberanía de cada país, ¿sí? Hay tratados internacionales, hay agrupaciones internacionales como la OEA, que son los que deberían de intervenir para evitar precisamente que esta política del imperialismo yanqui se siga implementando y expandiendo, sobre todo aquí en América Latina. Desafortunadamente, al reclamo del respeto al derecho y a la soberanía de cada país, ¿sí?, se contrapone con la política del imperialismo yanqui, pues, ¿sí? El imperialismo yanqui, la característica del imperialismo yanqui es esa, la de expandir su política de dominio, su nueva política de colonización,
a la que se oponía a la doctrina Monroe, ¿sí? Cuando la saca en 1843 para ponerle candados, bloqueos al bloque europeo, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando del imperio de Estados Unidos, pues. ¿Qué es el imperio de Estados Unidos? Pues el imperio de Estados Unidos, no estoy hablando de los estadounidenses, de los ciudadanos estadounidenses, estoy hablando del imperio. El imperio que maneja el mundo a través de la política de las armas y el dinero, ¿sí? Este es el imperio de Estados Unidos y los presidentes de los estados son sus representantes de este imperio. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre como la pregunta que me estás haciendo, Glendobet. Sí, efectivamente, la política imperialista de Estados Unidos es una amenaza, ya no tan solo para América Latina, sí, que ahorita América Latina está padeciendo y va a padecer. Cuando menos Trump ¿cuántos años lleva Trump? ¿Lleva un año de 4? Pues los siguientes 3 años que vienen en América Latina, ahorita lo vamos a relatar rápidamente, pero por ejemplo, cuando hablamos de potencias mundiales, que se dice, yo dije, desapareció la URSS, ¿sí? Desaparece la URSS, la República Socialista desaparecen, ¿sí? Y esto fortalece a la política imperialista de Estados Unidos. Bueno, pero hoy también está ahí Japón, está China, sigue estando Inglaterra, Alemania, ¿sí? Los países europeos, pues, ¿sí? Que bueno, Rusia, ¿sí? Putin ya estaba alertando, pidiéndole a Donald Trump concretamente que desistiera de sus amenazas de invadir Venezuela. Putin, el presidente de la Rusia, ¿sí? Es aliado de estos países de América Latina, como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, como El Salvador, ¿sí? O sea, hay mucho historial de ello. Entonces, sí, yo por eso quise responder a la pregunta de la señorita Sandy, ¿sí? Sí, efectivamente, debemos de demandar que prevalezca el respeto hacia la soberanía de los países, independientemente de sus gobiernos, ¿no? ¿Sí? La sociedad debería de ser quien decidiera sobre los cambios. Desafortunadamente, también quisiera yo sostenerlo así, esto no es posible, porque cuando se enarbolan las banderas de izquierda, se crean dictaduras de izquierda, ¿sí? Como lo que estamos viviendo en Nicaragua, en Cuba, en El Salvador, ¿sí? Que ya son dictaduras que llevan aproximadamente 5 décadas. Y esto, pese al esfuerzo bueno, se rompió con el intento de poder cambiar, de mejorar la vida de las poblaciones de esos países, ¿sí? Desafortunadamente, la OEA, por ejemplo, pues está sometida y está bajo el control de los Estados Unidos, pues. Eso aquí también hay que tenerlo con claridad, ¿sí? Está bajo el control de los Estados Unidos, estas organizaciones. ¿Qué significa? Pues que no van a poder bloquear esta política de dominio de Estados Unidos que en América Latina hoy se torna doblemente peligrosa y prueba de que efectivamente se van a hacer realidad las amenazas de Donald Trump. Yo siento que Donald Trump, yo digo que por su vejez, yo no quisiera manejar esta expresión, pero yo siento que al señor ya le están fallando la cabeza, pues, ¿sí? Vayas, con ese dominio que le da la fuerza del imperio, pues el señor quiere hacer y deshacer en América Latina. Es el gendarme de América Latina, pues, Estados Unidos. El imperio de Estados Unidos es el gendarme de América Latina, ¿no? Yo no sé si nos queda un espacio para otro comentario que les ver, pero sí, ojalá lo haya, pero sí, América Latina en concreto, fuera del bloque europeo, América Latina en concreto, los gobiernos de América Latina tienen que empezar a revisar qué tienen que hacer para cambiar, ¿sí? Sin someterse, para evitar que se violente su soberanía, ¿sí? Y cubrirse del daño del peligro que significa ya las amenazas del presidente Donald Trump. Estoy de acuerdo en que existen tratados internacionales, pero la duda que me asiste en este momento es sobre cuáles son los tratados internacionales en los que forma parte Venezuela y Estados Unidos, porque hay tratados que no les aplican porque no se han suscrito a ellos.
definitivamente estoy de acuerdo que se debe de respetar la soberanía de los pueblos. Y creo que también debe de haber alguien que diga qué es lo que no se debe de hacer a tiempo. Todos los países tienen sus problemas. Nosotros como mexicanos tenemos los nuestros, tenemos nuestros gobiernos, y el gobierno sabe qué es lo que le duele a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal a los mexicanos. Y creo que esto que ha sucedido recientemente es para reflexionar al interior de cada país, eh, y no dar pie a una intervención. Creo que pueblo y gobierno tenemos que hacer lo propio para no caer en una situación belicosa que no solamente nos afectaría a nosotros de manera personal, sino también a nuestros seres queridos. Por otra parte, creo que más que la intervención debe de existir la coordinación, de ver en qué puede ayudar un país y en qué no, porque es muy fácil abusar de la fuerza, ¿no? Y esto pues no tiene justificación de ninguna manera. Entonces, hace un rato mencionaba que esto tal pareciera que va a ser una cuestión que se va a resolver en el derecho internacional, en los tribunales internacionales, para, por un lado, definir si esto fue legal o no fue legal, la intromisión de los Estados Unidos a Venezuela, y por el otro lado, ver si el juicio que se está haciendo a Nicolás Maduro tiene o no tiene razón de ser, y sobre si las amenazas que se han hecho, porque así se ven, de que al parecer también ya regresaron a ver este, eh, al país que es gobernado por Petro, y ya también mencionaron a México. Entonces, ¿bajo qué parámetros? Porque pues hay opiniones encontradas de que unos dicen sí, vengan a nuestro país, metan las manos, y otros dicen pues no, porque al final del día, cuando hay intervenciones militares, en el caso de Venezuela se hablaba hasta el día de ayer que había más de 80 muertos, pero eso es lo que se ha difundido. No sabemos en realidad si son más de 100 o más de 200, porque al final del día, pues también esas ojivas nucleares, esos misiles, caen sobre la población civil que de una u otra manera pues no tienen nada que ver. Y bueno, le quiero preguntar al público qué debe de hacer México ante la captura de Nicolás Maduro. Y continuamos transmitiendo en vivo a través de Gráfico de Guerrero. Vamos a entrar en nuestra última ronda y le pregunto al maestro Víctor Manuel Tello Zapata si existen gobiernos latinoamericanos que se sienten amenazados. No, no lo creo. Esto fue una situación muy especial. No creo, la Organización de Estados Americanos, la OEA, tiene muy claro el respeto a la soberanía de cada país. Pero aquí no hubo una invasión, no hubo un ataque militar, armado, nada. Aquí el gobierno venezolano le dijo a Trump, negoció con Donald Trump y le dijo, ven por él y llévatelo. Así de seco. Tan es así que los mismos militares venezolanos entregaron a Maduro a las fuerzas que envió Donald Trump. Entonces, no fue una invasión territorial, no fue nada de eso. Simplemente fueron acuerdos entre los dos gobiernos. Ahorita, por ejemplo, la nueva presidenta está negociando ya con Donald Trump. Ya están arreglando sus diferencias, sus desacuerdos. Ya están negociando. No hay violencia, no hay inquietud en Venezuela, no hay nada. Simplemente que
que Nicolás Maduro se ganó la antipatía de todos, no solamente del pueblo venezolano, sino de los mismos gobernantes y políticos de ese país. Yo creo que en México no hay problemas de que se invada la soberanía. Los otros países también están de acuerdo en que tan es así que guardan silencio, no hay ningún problema. Los mismos países asiáticos que eran muy amigos de Maduro no han protestado, no han dicho nada, ni lo van a hacer. A menos que Donald Trump invada en efecto otro país, pero con más fuerza, con más potencia, con todo, no como lo hizo ahora. Que ahora simplemente envió unos cuantos militares a recoger a Maduro, que ya no era presidente en ese momento, porque los mismos miembros del poder venezolano ya lo habían quitado al entregarlo a los Estados Unidos. Y ya habían dado posesión a la nueva presidenta de la República, que ahorita ya está asumiendo el poder con toda normalidad y todo bien. El gobierno de Venezuela no protesta. Si no protesta el gobierno de Venezuela y acusa invasión a la soberanía, entonces no hay problema. Los otros países no tienen ningún problema de ese tipo, porque sus presidentes están bien sentados en la silla, lo respetan sus colaboradores, lo respeta el pueblo, y hay una colaboración y social interna entre ellos, como existe en todos los países de América Latina. Maestro Eliodoro, ¿quién puede actuar como mediador creíble ante el problema de Venezuela y los Estados Unidos? Cuando tú señalabas, Glendobet, que a nivel internacional hay organizaciones que deben de buscar que se respete el derecho, yo he señalaba que organizaciones como la OEA solamente están de aparato, que organizaciones como la OEA están bajo el control de los Estados Unidos y alguna otra agrupación internacional como la OTAN, ¿sí? Pues simplemente no funcionan porque los intereses que se defienden no confluyen, cada quien defiende su interés. No hay quien pueda frenar la política del imperio estadounidense. Así de sencillo, no hay quien pueda intervenir, pues. O sea, por eso yo cuando respondíamos a la respuesta de la compañera, a la quien agradecemos, de la compañera Candia, que agradecemos su comentario, ¿sí? De que efectivamente se debe respetar la soberanía de los pueblos, de los países, el derecho internacional se debe respetar, ¿sí? Independientemente de cómo se está gobernando, estamos de acuerdo que se debe respetar, y decimos que ojalá y que se rectifique y que estos gobiernos revisen, ¿no? Que hay que cambiar, ¿sí? Como Venezuela, precisamente, que hay que cambiar, ¿no? Porque, bueno, resulta que sí, no quisiera yo contradecir el comentario en totalidad, pero resulta que sí tiene problemas Venezuela, pues. Sí tiene problemas muy fuertes. Y lo que está ocurriendo ahorita, que la nueva presidenta, que era la vicepresidenta, y pasa pues como encargada interina, ¿sí? Está llamando a colaborar. La nueva presidenta está llamando a colaborar, pero el presidente Donald Trump está diciendo que va a colaborar siempre cuando se deje de manejar de manera total el petróleo de Venezuela. Y los recursos naturales. Los recursos, así de sencillo, ¿sí? Está diciendo, no hay problema, déjenos manejar el petróleo. ¿Quién va a manejar el petróleo? Pues el petróleo lo van a manejar las empresas estadounidenses, ¿sí? Entonces, ¿qué decir? Bueno, ahí está puesto, ¿sí? Bueno, pero va a haber dinero para Venezuela. Bueno, ojalá. Ahorita no hay, porque todo el petróleo se lo están llevando para Corea, lo están regalando para Cuba, a Cuba. Lo están regalando. Sí, Víctor, pero esa pudiéramos decir que es la esperanza, ¿sí? Que nosotros esperamos, efectivamente, sí, que de repente esos acuerdos se alcancen, ¿sí? Y que Estados Unidos acepte lo que está proponiendo la presidenta que toma hoy posesión, ¿sí? Pero resulta que Donald Trump está diciendo, sí,
sí colaboramos, sí coordinamos, pero déjenos en materia, el manejo pues de los hidrocarburos de Venezuela en su totalidad. ¿Qué significa? Pues significa que van a manejar ellos y si la nueva presidenta no acepta, también se la van a llevar, porque así lo está diciendo Estados Unidos, el presidente, ¿sí? Entonces, aquí sí hay que preocuparse en América Latina, porque no debemos olvidar, ¿sí? Las amenazas que ha vertido, porque también son reales las amenazas para México. Ayer, Donald Trump está diciendo los problemas que tiene México por cuestiones de narcotráfico, ¿sí? Por las cuestiones de las mafias del narcotráfico, que Donald Trump asegura, ¿sí? Asegura que quien gobierna a la República Mexicana son los narcos, ¿sí? La colaboración de ciertas autoridades con los narcos, la migración, ¿sí? La exportación de los enervantes. Entonces, esto también, Donald Trump está señalando a México y le está diciendo que también se tiene que hacer algo similar a Venezuela, ¿sí? Si México no actúa corrigiendo lo que Donald Trump quiere que se corrija, porque también no podemos dejar de olvidar, ¿sí? Que a raíz del segundo periodo de Donald Trump y el primero de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ¿sí? En México se ha hecho lo que Donald Trump ha querido, ¿sí? En cuestión de seguridad y de combate al narcotráfico, ¿sí? Y quien ha impuesto las reglas a México es Donald Trump. Y esto no podemos dejarlo de lado, ¿sí? Bueno, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, hoy mismo ha declarado que no permitirá la violación de la soberanía, que exige el respeto de la soberanía, ¿sí? Sí, efectivamente. Pero estamos ante un país que representa el imperio, ¿sí? Y un país vecino que está probado, pues, ¿sí? Que tiene la fuerza para hacer lo que ellos decidan hacer. Y entonces sí es un gran peligro, compañeros. Sí tenemos que observar lo que hay detrás, no detrás, de aquí, enfrente de esta política del imperio yanqui, de la cual nosotros tenemos pues que ahora sí que rechazar de manera total. Y como dice Wendy, la señorita Wendy, respeto a la soberanía de los pueblos en América Latina, ¿sí? Respeto al derecho internacional. Hemos recibido un mensaje adicional de la compañera Penélope Tello. Ella nos dice, primera vez que divido mi opinión entre una Venezuela libre, pero no así, no bajo los intereses del presidente de los Estados Unidos. Lo único que puedo agregar a este tema que nos ha puesto a reflexionar es de que se necesita de un árbitro mundial que cuide los intereses de todos los pueblos que habitamos este planeta Tierra y que cada gobierno tal pareciera que debe de cuidar lo que hace para no caer o no darle tentación a un país extranjero de que intervenga, de que invada o de que haga la guerra. Y con estos comentarios últimos que han compartido nuestros compañeros periodistas, damos por concluida la mesa de análisis que hemos denominado Venezuela. Una mesa de análisis que me hace tener presente una frase de Mahatma Gandhi que dice: no hay camino para la paz es el camino. A nombre del equipo de Gráfico de Guerrero, de Enrique González Guerrero, le quiero dar las gracias a los maestros Víctor Manuel Tello Zapata, gracias también, al maestro Eliodoro Cerros Flores por habernos acompañado, a nuestro compañero Luis Enrique Gómez Alarcón, que nos acompañó en cabina, y desde luego que también le agradecemos a usted, que nos ha visto en vivo, que nos ha regalado sus comentarios, que nos verá de manera diferida, porque gracias a usted esta mesa de análisis ha sido posible. Estuvo como moderador su servidor
Glendobet Gutiérrez Castrejón. Nos vemos en la próxima emisión. Mañana es Día de Reyes. Pásela de maravilla. Buenas noches. Muy buenas.